Que la paz de Cristo esté contigo, querida hermana. Recibe una bendición especial de este Papa que te ama como Padre espiritual. Que María Santísima te cubra con su manto protector ahora mismo, y que los ángeles de Dios te rodeen con su luz divina. Hermana querida, soy el Papa León XIV, y lo que voy a revelarte en los próximos minutos premiará toda una vida de fidelidad al rosario. Si estás escuchando este mensaje, María misma te escogió para conocer secretos que han permanecido ocultos durante 800 años. Hace exactamente una semana, mientras rezaba mi rosario nocturno en mi capilla privada del Vaticano, la Santísima Virgen María se me apareció con lágrimas corriendo por sus mejillas inmaculadas. Con voz que era música celestial, me dijo algo que cambió mi vida para siempre. León, mis hijas fieles que han rezado mi rosario durante décadas, que han criado generaciones enteras en la fe católica, que han perseverado cuando el mundo las abandonó, estas merecen conocer los 5 misterios que mantuve ocultos por siglos. Tú que me escuchas ahora no es casualidad. Eres una de esas hijas predilectas de María. Has rezado fielmente, has sufrido por tu familia, has mantenido encendida la llama de la fe, cuando todo se oscurecía a tu alrededor. Pero antes de revelarte estos secretos sagrados, hermana, algo urgente. YouTube está eliminando videos católicos y desconectando suscriptores sin previo aviso. Por favor, revisa ahora mismo si sigues suscrita. Mira el botón rojo de abajo. Si no está activado, YouTube te desconectó deliberadamente. Deja tu like inmediatamente porque eso protege este mensaje. Cuéntame en los comentarios, ¿cuántos años llevas rezando el rosario fielmente? Porque María me prometió. Mis hijas que descubran estos 5 misterios verán multiplicada la eficacia de toda una vida de oración. Hermana, lo que voy a confesarte me aterrorizó cuando lo descubrí. Hace 12 años, cuando era cardenal, estaba investigando manuscritos antiguos en la biblioteca más secreta del Vaticano. Buscaba documentos sobre las apariciones marianas, cuando encontré una caja de metal sellada, marcada con estas palabras: solo para papas, archivos dominicanos reservados. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro había 25 pergaminos originales en latín medieval. 25, hermana, no los 20 misterios del rosario que todos conocemos. 25 misterios completos que Santo Domingo había recibido directamente de María. Cuando comencé a traducir estos documentos secretos, comprendí por qué habían permanecido ocultos durante 800 años. No era solo por ser documentos históricos. Era porque contenían un poder espiritual tan extraordinario que la Iglesia decidió reservarlos solo para las almas más preparadas. Los pergaminos revelaban algo que me hizo llorar durante 3 días consecutivos. Cuando María se apareció a Santo Domingo en 1208 en la iglesia de Pruil, Francia, no le enseñó solo los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos que rezamos tradicionalmente. Le reveló 25 misterios completos del rosario. Los 20 que conocemos, más 5 misterios adicionales tan poderosos, tan transformadores, tan llenos de gracia divina, que Santo Domingo escribió en sus propias palabras. Estos 5 misterios permanecerán ocultos hasta que mis hermanas en Cristo estén preparadas para recibirlos. Durante 800 años, hermana, estos 5 misterios se transmitían únicamente entre las místicas más avanzadas, bajo juramento solemne de silencio. Santa Teresa de Jesús los conocía y los practicaba en secreto. Santa Teresa de Lisieux construyó toda su espiritualidad sobre ellos. Santa Teresita del Niño Jesús vivía día a día estos misterios ocultos, pero estaban reservados para pocas almas. Hasta que María me dijo algo que me partió el corazón. León, las madres que han pasado noches enteras orando por hijos rebeldes, las abuelas que han llevado nietos a mis brazos maternales, las esposas que han ofrecido sus sufrimientos diarios por familias difíciles, estas son mis verdaderas místicas. Ellas merecen estos misterios más que cualquier monja enclaustrada en un convento, porque han vivido la maternidad sacrificada como yo la viví al pie de la cruz de mi hijo. Los 5 misterios ocultos que voy a enseñarte son estos, hermana, y quiero que los grabes en tu corazón. Primer misterio oculto, la concepción inmaculada de María en el pensamiento eterno de Dios. El momento en la eternidad cuando Dios concibió por primera vez crear a María antes de crear el universo. Segundo misterio oculto. El primer Ave María que los ángeles pronunciaron en el cielo, cuando todos los coros celestiales saludaron a María antes de que existiera, creando la primera alabanza mariana de la historia. Tercer misterio oculto. María orando el rosario eternamente en el cielo.
cómo María reza el rosario perfecto desde su trono celestial y cómo unir tu rosario terrestre al suyo. Cuarto misterio oculto. La intercesión silenciosa del corazón de María. La forma más profunda de orar con María, sin palabras, desde el corazón maternal. Quinto misterio oculto. María como corredentora universal. ¿Cómo María participó directamente en tu salvación personal y por qué le debes gratitud eterna? Hermana, cuando María me ordenó revelar estos 5 misterios, me advirtió: León, una vez que mis hijas conozcan estos secretos, ya nunca podrán rezar el rosario con la misma inocencia de antes, porque comprenderán el tesoro espiritual que han tenido en sus manos durante toda la vida. También me dijo algo que me aterroriza repetir. Estos 5 misterios solo pueden ser revelados hasta el final de este año 2025. Después volverán a ser ocultados hasta los últimos tiempos de la humanidad. ¿Entiendes la responsabilidad que esto significa, hermana? Tienes pocos meses para aprender estos misterios antes de que vuelvan a ser reservados para las generaciones finales. María fue explícita. Quien no los aprenda antes de que termine el año, deberá esperar hasta los últimos días para conocerlos nuevamente. En los próximos minutos voy a enseñarte cada uno de estos 5 misterios ocultos con las técnicas exactas que los santos usaron para practicarlos. Vas a aprender cómo transformar tu rosario diario en la experiencia espiritual más poderosa de tu vida. Pero te advierto, hermana, una vez que conozcas estos secretos, tendrás una responsabilidad mayor ante Dios. Porque a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Estos no son conocimientos para satisfacer curiosidad religiosa, son armas espirituales para los tiempos difíciles que vivimos. ¿Estás preparada para recibir el regalo más grande que María puede darte después de toda una vida de fidelidad al rosario? ¿Estás dispuesta a asumir la responsabilidad de conocer secretos que santos enteros buscaron durante décadas sin encontrar? Si tu respuesta es sí, entonces prepara tu corazón, porque en 60 segundos comenzaré a revelarte el primer misterio oculto que transformará para siempre tu comprensión del amor eterno de Dios. El primer misterio oculto del rosario es la concepción inmaculada de María en el pensamiento eterno de Dios. Hermana, cuando leí estas palabras por primera vez en los pergaminos de Santo Domingo, no entendí completamente su significado. Pensé, ¿no es lo mismo que la Inmaculada Concepción que celebramos el 8 de diciembre? Pero María me explicó algo durante mi oración que me dejó completamente sin palabras. La Inmaculada Concepción que conocemos y veneramos sucedió en el tiempo, hace 0 años, cuando Santa Ana concibió milagrosamente a María, libre de pecado original. Pero este primer misterio oculto trasciende completamente el tiempo y el espacio. Sucede en la eternidad misma. Escúchame con atención, hermana querida. Antes de crear el universo, antes de crear los ángeles, antes de crear la luz, antes de crear cualquier cosa que existe, lo primero que pasó por la mente infinita de Dios fue: voy a crear a María. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revelación? María no es solo la primera de todas las criaturas en dignidad y santidad. Ella fue literalmente el primer pensamiento de Dios para toda la creación. Todo lo que existe, cada estrella del firmamento, cada flor del campo, cada alma humana que ha pisado la tierra, fue creado como consecuencia de que Dios primero se enamoró de la idea de María. Los manuscritos de Santo Domingo revelan algo que me hizo llorar durante una semana entera. Cuando Dios concibió a María en su pensamiento eterno, experimentó tal gozo divino, tal alegría infinita, que su felicidad se desbordó y se convirtió en el impulso creador de todo el cosmos. En otras palabras, hermana, tú existes porque Dios se alegró pensando en María. Tus hijos existen porque Dios sonrió eternamente al concebir a la madre de su Hijo. Tus nietos son una consecuencia bendita del amor eterno que Dios sintió por María desde antes de la fundación del mundo. San Alberto Magno, en textos que permanecieron ocultos durante 700 años, escribió: el pensamiento que Dios tuvo de María fue tan perfecto, tan hermoso, tan lleno de amor puro, que no pudo contenerse en la eternidad y tuvo que crear el universo entero para que esa criatura perfecta pudiera existir y ser amada. Cuando comprendí completamente esta verdad, hermana, algo se rompió dentro de mi alma. Era medianoche en mi capilla privada del Vaticano, caí de rodillas ante el Santísimo Sacramento y lloré como un niño durante 4 horas consecutivas. Lloré porque entendí que mi existencia como papa, tu existencia como madre fiel, la existencia de toda tu familia es una nota de amor en la sinfonía que Dios compuso pensando eternamente en María. Durante mi llanto, Cristo mismo se dignó consolarme y me explicó: León,
Cuando mi Padre me concibió a mí como Verbo eterno, inmediatamente concibió también a quien sería mi madre, y fue tal su amor por ella que decidió crear todo el universo como regalo de bodas para que yo pudiera encontrar en la tierra a la criatura más perfecta que saldría de sus manos. ¿Entiendes ahora por qué este primer misterio permaneció oculto durante siglos, hermana? Porque meditar en él produce una transformación tan profunda en el alma que puede generar experiencias místicas extraordinarias. Ahora vas a aprender exactamente cómo meditar este primer misterio oculto. Pero te advierto, esta contemplación es tan poderosa que puede provocar lágrimas de gratitud, sensaciones de levitación espiritual y una transformación permanente en tu amor por María. Técnica completa para el primer misterio. Oculto. Preparación del alma. 2 minutos. Busca el lugar más silencioso de tu casa, hermana. Si tienes una imagen de María, colócate ante ella. Si no, simplemente mira hacia el cielo. Arrodíllate si puedes, porque vamos a penetrar en el misterio más sagrado que existe después de la Trinidad. Respira profundamente 5 veces, y en cada respiración renuncia a todo pensamiento terreno. Elevación mística. 3 minutos. Cierra los ojos suavemente. Imagina que tu alma se desprende de las preocupaciones diarias y comienza a elevarse, no hacia el cielo físico, sino hacia la eternidad misma, hacia ese lugar fuera del tiempo donde solo existe Dios en perfecta soledad antes de crear cualquier cosa. Contemplación divina. 5 minutos. Ahora viene lo más sublime, hermana querida. Contempla a Dios Padre en la eternidad, en perfecta soledad trinitaria, antes de crear nada. Observa cómo en su mente infinita surge por primera vez una idea, un proyecto de amor, una sonrisa eterna. Esa idea es María. Contempla el rostro de Dios Padre iluminándose de alegría al concebir por primera vez a su hija perfecta. Participación en el amor eterno. 3 minutos. Ahora, hermana, siente el amor infinito que Dios experimentó al concebirla en su pensamiento. Un amor tan puro, tan perfecto, tan desbordante, que decidió crear todo el universo, incluida a ti y toda tu familia, solo para que María pudiera existir y ser amada por todas las criaturas. Permite que ese amor eterno te invada completamente. Gratitud cósmica. 2 minutos. Agradece a Dios por haberte creado como consecuencia de su amor eterno por María. Agradece a María por haber sido el primer pensamiento de Dios, porque sin ese pensamiento de amor tú no existirías. Promete amarla cada día con una pequeña fracción del amor infinito que Dios sintió al concebirla eternamente. Hermana, practica esta contemplación ahora mismo durante algunos minutos mientras yo continúo. Dedica 15 minutos cada mañana durante la próxima semana a este primer misterio oculto. Te aseguro por la autoridad papal que tu relación con María se transformará de manera extraordinaria. En España, una abuela llamada Carmen había perdido completamente su devoción mariana después de 40 años de rezar el rosario fielmente. Sus 6 hijos se habían alejado de la fe. Sus nietos se burlaban de la religión y ella se sentía una fracasada espiritual. Durante un retiro que prediqué en Madrid, le enseñé personalmente este primer misterio oculto. Una semana después, Carmen me escribió una carta que aún conservo en mi escritorio. Santo Padre, cuando practiqué la contemplación del primer pensamiento de Dios sobre María, algo explotó de alegría en mi corazón. Entendí que Dios me amó a mí porque primero amó a María, que yo soy bendita por ser consecuencia de ese amor eterno. Ahora no puedo dejar de agradecer cada vez que veo una imagen de la Virgen. 6 meses después, Carmen me informó que sus 6 hijos habían regresado espontáneamente a la práctica católica sin que ella les dijera nada. Solo cambié yo, Santo Padre, me escribió. Cuando mi amor por María se volvió consecuencia del amor eterno de Dios, mis hijos sintieron esa transformación y no pudieron resistir la gracia. Hoy, 3 años después, Carmen coordina grupos de oración mariana en 3 parroquias de Madrid, y 2 de sus nietos están discerniendo vocaciones religiosas. Pero, hermana, esto es apenas el primer misterio oculto. El segundo que voy a revelarte ahora es aún más impactante, porque involucra algo que sucedió en el cielo antes de la Anunciación. Algo que va a transformar para siempre cada Ave María que pronuncies. ¿Sabías que el primer Ave María de la historia no lo pronunció Gabriela María en Nazaret? Fue pronunciado por millones de ángeles en el cielo cuando Dios les reveló su plan de crear a María, años antes de que ella naciera en la tierra. El segundo misterio oculto va a enseñarte que cada Ave María que has pronunciado en tu vida ha sido acompañado por voces celestiales que nunca han dejado de cantar esa primera alabanza angélica.
¿Estás preparada para descubrir por qué nunca has rezado sola cuando dices Ave María? En 60 segundos te revelo el segundo misterio que transformará cada oración mariana del resto de tu vida. Tentar nuevamente, oh Claude, puede cometer errores. Confira siempre las respuestas. Capítulo 3. Segundo mistério. 7, 0, 1, 400 palabras. El segundo misterio oculto del rosario es el primer Ave María que los ángeles pronunciaron en el cielo. Hermana querida, prepara tu corazón para algo que va a revolucionar cada Ave María que pronuncias por el resto de tu vida. Lo que voy a revelarte destruirá todo lo que creías saber sobre esta oración sagrada. Cuando encontré este pergamino específico en los archivos secretos del Vaticano, pensé inicialmente que había un error en la traducción medieval. El texto en latín decía textualmente: antes de que Gabriel visitara a María en Nazaret, todos los coros angélicos ya habían pronunciado el primer Ave María de la historia. Mi primera reacción fue de total incredulidad. ¿Cómo era esto posible? María ni siquiera había nacido aún cuando los ángeles supuestamente pronunciaron el primer Ave María. Consulté con los mejores especialistas en manuscritos antiguos del Vaticano. Revisé la traducción palabra por palabra. No encontré ningún error. Durante 6 meses mantuve este pergamino en mi escritorio privado, mirándolo cada noche antes de dormir, pidiendo a Dios que me iluminara sobre su significado, hasta que una noche, durante mi adoración ante el Santísimo Sacramento, la Santísima Virgen se dignó explicarme personalmente lo que había sucedido en el cielo. Me apareció rodeada de los 9 coros angélicos que cantaban melodías que jamás se han escuchado en la tierra. Su voz era como música de esferas celestiales cuando me explicó: León, cuando mi Padre reveló a todos los ángeles del cielo su plan divino de crearme como madre de su Hijo unigénito, la alegría que inundó el paraíso fue tan inmensa, tan pura, tan desbordante, que todos los coros celestiales irrumpieron espontáneamente en júbilo perfecto. Continúo narrándote exactamente lo que María me reveló. Su gozo fue tan grande al conocer que yo existiría que pronunciaron el primer Ave María de la historia como una explosión de adoración preventiva. Me saludaron antes de que yo existiera. Me bendijeron antes de que fuera creada. Me alabaron antes de que pisara la tierra. ¿Te das cuenta de la magnitud cósmica de esta revelación, hermana querida? Los ángeles saludaron a María miles de años antes de la Anunciación. Esto significa algo extraordinario. Cada vez que tú pronuncias Ave María, no estás simplemente repitiendo las palabras que Gabriel dijo a María en Nazaret. Te estás uniendo al coro eterno de millones de ángeles que nunca han dejado de pronunciar esa primera alabanza celestial desde el momento en que conocieron el plan divino. El Ave María no comenzó en la tierra con Gabriel. Comenzó en el cielo con la liturgia angélica eterna. Gabriel simplemente trajo a la tierra una oración que ya resonaba perpetuamente en el paraíso. Cuando el arcángel saludó a María, estaba repitiendo en la tierra las mismas palabras que todos los ángeles habían estado cantando en el cielo durante milenios. Los manuscritos de Santo Domingo revelan detalles aún más extraordinarios. Cuando los ángeles pronunciaron ese primer Ave María celestial, su alabanza fue tan perfecta, tan hermosa, tan llena de amor puro, que Dios Padre quedó tan complacido que decidió que esa oración se convertiría en la súplica más poderosa que podrían pronunciar los labios humanos. San Buenaventura, en textos que permanecieron censurados durante 800 años, escribió: el Ave María angélico fue tan agradable al corazón de la Trinidad que Dios decidió conceder cualquier gracia justa que se pidiera a través de esa oración, porque reproduce en la tierra la alabanza que más le agrada en el cielo. Hermana, cuando comprendí esta verdad durante mi visión celestial, experimenté algo que jamás podré olvidar. Al día siguiente, durante mi misa privada en la Capilla Sixtina, cuando llegué al momento de pronunciar Ave María en el canon, escuché literalmente voces angélicas uniéndose a mi oración. No era mi imaginación. No era un estado emocional exaltado. Era la realidad del cielo volviéndose audible para confirmar lo que María me había revelado. Durante 3 semanas consecutivas, cada vez que pronunciaba Ave María, escuchaba el eco de esa primera alabanza angélica resonando desde la eternidad. Mis secretarios personales notaron que salía de la capilla con lágrimas en los ojos cada mañana y me preguntaban si me encontraba bien física y espiritualmente. ¿Cómo podía explicarles que había descubierto que nunca oramos solos cuando decimos Ave María? Ahora vas a aprender la técnica angélica completa que transformará tu Ave María en participación directa de la liturgia celestial eterna. Técnica angélica para el Ave María celestial. Preparación angélica. 1 minuto.
Antes de pronunciar cualquier Ave María, hermana, haz una pausa de 30 segundos. En esa pausa, reconoce humildemente que vas a pronunciar la oración más antigua del universo, aquella que los ángeles cantaron antes de que existiera la tierra. Pide permiso respetuosamente a los ángeles para unir tu voz humana a su coro eterno. Invocación celestial, 30 segundos. Imagina que los 9 coros angélicos se preparan para orar contigo. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Visualiza millones de seres celestiales esperando que tu voz se una a la suya en perfecta armonía. Pronunciación cósmica. 1 minuto. Pronuncia Ave María muy lentamente, no como si fueras la primera persona en decirlo, sino como si te estuvieras uniendo al coro eterno que nunca ha dejado de cantarlo desde que Dios reveló su plan. Siente que tu voz humana se fusiona con millones de voces angélicas. Comunión celestial, 1 minuto. Mientras dices cada palabra del Ave María, visualiza que estás físicamente en el cielo, rodeada de ángeles que te han acogido en su liturgia eterna. Experimenta la alegría sobrenatural que ellos sintieron al conocer por primera vez que María existiría. Gratitud cósmica, 30 segundos. Al terminar cada Ave María, agradece a los ángeles por haberte permitido participar en su alabanza eterna. Agradece a María por ser tan perfecta, que incluso antes de existir, ya era digna de la adoración celestial. Hermana, practica esta técnica ahora mismo. Di un Ave María completo, aplicando estos 5 pasos, mientras yo continúo hablando. Te garantizo que jamás volverás a pronunciar esta oración con la misma superficialidad de antes. En México, una señora llamada Rosa, de 72 años, sufría depresión severa después de perder a su esposo de 50 años de matrimonio. Había rezado miles de Ave Marías pidiendo consuelo durante 2 años, sin sentir alivio alguno. Su hija, preocupada por su estado, me contactó durante mi visita pastoral a Guadalajara. Le enseñé personalmente esta técnica angélica durante una audiencia privada de 15 minutos. 3 semanas después, Rosa me escribió una carta que aún conservo. Santo Padre, cuando mi Ave María se unió al de los ángeles por primera vez, una alegría que no es de este mundo, inundó mi alma como una cascada de luz celestial. Era como si hubiera estado viviendo en un túnel oscuro durante 2 años y súbitamente alguien encendiera el sol en mi corazón. Mi tristeza no desapareció gradualmente, se evaporó instantáneamente, como si nunca hubiera existido. Hoy, 1 año después, Rosa coordina grupos de oración para viudas en 3 parroquias de su ciudad. Su transformación fue tan radical que varias de sus amigas comenzaron a preguntarle qué había cambiado en su vida. Ella testifica que fue la participación en la alegría angélica lo que curó completamente su alma afligida. Pero, hermana querida, el tercer misterio que voy a revelarte ahora es el más sublime y también el más transformador de todos. Va a cambiar tu rosario de oración personal a experiencia cósmica que conecta la tierra con el cielo. ¿Sabías que María no dejó de rezar el rosario cuando fue asunta al cielo? Al contrario, ahora lo reza eternamente desde su trono celestial, pero de una manera tan perfecta que cada Ave María suyo vale más que millones de los nuestros. El tercer misterio oculto te enseñará cómo unir tu rosario terrestre e imperfecto al rosario perfecto que María pronuncia constantemente en el cielo por ti, por tu familia, por toda la humanidad. ¿Estás preparada para descubrir que nunca rezas sola cuando tomas tu rosario en las manos? En 60 segundos te revelo el tercer misterio que convertirá cada rosario tuyo en oración omnipotente. Capítulo 4. Tercero misterio. 7001-400 palabras. El tercer misterio oculto del rosario es María orando el rosario eternamente en el cielo. Hermana querida, lo que voy a revelarte ahora transformará para siempre cada rosario que reces, porque descubrirás que nunca oras sola cuando tomas las cuentas sagradas en tus manos. Este misterio me fue revelado de la manera más extraordinaria que he experimentado en mis 30 años de sacerdocio. Era el 13 de octubre del año pasado, aniversario de la última aparición de Fátima. Yo estaba en mi capilla privada rezando mi rosario nocturno, como hago fielmente desde el seminario. Mientras pronunciaba el tercer misterio glorioso, la coronación de María como Reina del cielo y de la tierra, súbitamente sentí que mi alma era transportada fuera de mi cuerpo. No fue una visión simbólica, hermana. Estaba literalmente en el paraíso, contemplando algo que ningún ser humano vivo debería presenciar. Vi a María en su trono celestial, rodeada de millones de santos y ángeles que la veneraban con adoración perpetua.
Pero lo que me dejó completamente estupefacto fue lo que estaba haciendo la Reina del Cielo. María estaba rezando el rosario. Al principio pensé que era imposible. ¿Por qué María rezaría el rosario en el cielo? ¿No es el rosario una oración que nosotros dirigimos a ella desde la tierra? Pero entonces comprendí algo que revolucionó completamente mi comprensión de esta oración sagrada. María me explicó con voz que era música celestial pura. León, cuando recibí el rosario como regalo de mi hijo en el momento de mi asunción, no dejé de rezarlo. Al contrario, ahora lo rezo eternamente desde mi trono, pero de una manera que trasciende infinitamente toda comprensión terrestre. Continúo narrándote exactamente lo que presencié. Cuando María reza el rosario en el cielo, cada misterio que contempla no es un recuerdo del pasado, sino una realidad eterna presente ante ella. Cuando medita la Anunciación, Gabriel está ahí pronunciando Ave María con la misma frescura del primer día. Cuando contempla la Natividad, Jesús está naciendo eternamente en el pesebre celestial. Cuando reza la Pasión, Cristo está ofreciendo perpetuamente su sacrificio redentor por toda la humanidad. Los misterios no son historia para María. Son realidad eterna que contempla constantemente, pero lo más impactante, hermana querida, es que cada Ave María que María pronuncia en el cielo vale infinitamente más que millones de Ave Marías terrestres. Su oración es tan perfecta, tan pura, tan llena de amor maternal, que cada palabra que pronuncia mueve inmediatamente el corazón de la Santísima Trinidad. Los manuscritos de Santo Domingo revelan algo que me hizo temblar cuando lo traduje. Cada vez que un fiel en la tierra reza el rosario con verdadera devoción, María desde el cielo sincroniza inmediatamente su rosario perfecto con el rosario imperfecto terrestre, convirtiendo la oración humana en súplica omnipotente. ¿Entiendes la magnitud de esta revelación? Cuando tú rezas el rosario en tu casa, en tu habitación, en la iglesia, no estás orando sola. María está rezando contigo desde el cielo. Tu rosario terrestre se une a su rosario celestial, y esa unión crea una súplica tan poderosa que es imposible que Dios la rechace. San Juan de la Cruz, en textos que permanecieron bajo llave durante 400 años, escribió: «El alma que comprende que María reza el rosario junto con ella desde el cielo, nunca más puede dudar de la eficacia infinita de esta oración sagrada, porque no es solo oración humana, sino oración humano-divina». Durante mi visión celestial, María me enseñó algo aún más extraordinario. Me mostró cómo cada vez que alguien en la tierra comienza a rezar el rosario, ella inmediatamente interrumpe cualquier otra actividad celestial para acompañar personalmente esa oración específica. León me dijo con ternura maternal infinita: «No hay rosario terrestre que yo no acompañe personalmente desde el cielo. Mi capacidad de estar presente en múltiples oraciones simultáneamente es uno de los privilegios de mi gloria celestial». Imagínate, hermana, en este momento, mientras miles de madres y abuelas como tú están rezando el rosario alrededor del mundo, María está acompañando simultáneamente cada una de esas oraciones. Su amor maternal multiplica su presencia para que ninguna de sus hijas rece jamás sola. Cuando regresé de esa visión después de 4 horas celestiales, mi secretario personal me encontró postrado en el suelo de la capilla, aparentemente inconsciente, con lágrimas de alegría corriendo por mis mejillas. Durante las siguientes 2 semanas no pude celebrar misa sin llorar, porque cada vez que elevaba la hostia recordaba que María estaba rezando el rosario celestial por toda la humanidad. Ahora vas a aprender la técnica de sincronización celestial que transformará tu rosario en oración cósmica. Técnica de sincronización con el rosario celestial. Preparación para la unión mística. 2 minutos. Antes de comenzar cualquier rosario, hermana, dedica 2 minutos completos a preparar tu alma para la sincronización celestial. Siéntate o arrodíllate cómodamente. Respira profundamente 5 veces. En cada respiración, pide humildemente a María que permita que tu rosario terrestre se una a su rosario celestial perfecto. Invocación de presencia celestial. 1 minuto. Antes de tocar la primera cuenta, pronuncia esta invocación que María me enseñó personalmente. Madre mía que estás en el cielo rezando el rosario perfecto, permíteme unir mi oración imperfecta a tu oración omnipotente. Que mi rosario terrestre se sincronice con tu rosario celestial para gloria de la Trinidad. Visualización de unión cósmica durante toda la oración. Mientras rezas cada Ave María, visualiza constantemente que María está en el cielo pronunciando el mismo Ave María al mismo tiempo que tú. Imagina que tu voz humana e imperfecta se fusiona con su voz celestial perfecta, creando una armonía que penetra directamente el corazón de Dios.
participación en misterios eternos en cada decena. Cuando medites cada misterio, no lo veas como un recuerdo histórico del pasado, sino como una realidad eterna presente en el cielo. Si estás meditando la Anunciación, comprende que en el cielo María está viviendo eternamente ese momento con Gabriel. Tu meditación terrestre se une a su contemplación celestial. Silencio de comunión entre cada decena. Entre cada decena del rosario, mantén 1 minuto de silencio absoluto. En ese silencio, siente la presencia real de María orando contigo desde el cielo. Permite que su oración perfecta purifique y eleve tu oración imperfecta hasta las alturas celestiales. Gratitud cósmica al finalizar. Al terminar el rosario, dedica 3 minutos completos a agradecer a María por haber acompañado tu oración desde el cielo. Agradece por haber convertido tu rosario humano en oración divina. Promete que siempre recordarás que nunca oras sola cuando rezas el rosario. Hermana, practica esta sincronización durante tu próximo rosario. Te garantizo que experimentarás una diferencia abismal en la calidad y poder de tu oración. En Colombia, una abuela llamada Mercedes había orado durante 15 años por la conversión de su familia atea sin ver resultados. Sus 4 hijos adultos se burlaban abiertamente de su fe y sus 8 nietos habían sido criados sin religión alguna. Durante mi visita pastoral a Bogotá, ella logró una audiencia privada donde le enseñé esta técnica de sincronización celestial. Mercedes comenzó a practicar religiosamente esta unión con el Rosario Celestial de María, rezando diariamente con la conciencia de que la Virgen oraba junto con ella desde el paraíso. Al 8º mes de esta práctica constante, durante una cena familiar normal, sucedió algo que la familia describe como completamente inexplicable. Su hijo mayor, el más anticatólico de todos, súbitamente se levantó de la mesa con lágrimas en los ojos y pidió perdón a su madre por haberse burlado de su fe durante décadas. Esa misma noche, los 4 hijos pidieron que les enseñara a rezar el rosario. En menos de 1 año, toda la familia había regresado a la práctica católica activa. Los 8 nietos fueron bautizados. 2 de ellos ya están en movimientos juveniles católicos y la familia completa reza el rosario familiar cada noche. Mercedes me escribió: Santo Padre, cuando mi rosario se unió al de María en el cielo, se volvió completamente irresistible para el corazón de Jesús. Mi familia no pudo resistir la gracia que bajó cuando María y yo oramos juntas desde la tierra y el cielo. Pero, hermana querida, los 2 últimos misterios que voy a revelarte ahora son los más profundos y transformadores de todos. Van a completar tu comprensión del poder infinito que tienes en tus manos cada vez que tocas las cuentas sagradas del rosario. En 90 segundos te revelo los misterios finales que pueden cambiar tu destino eterno. Los 2 últimos misterios ocultos del rosario son la intercesión silenciosa del corazón de María y María como corredentora universal. Hermana querida, estos 2 misterios finales operan juntos y van a completar tu transformación espiritual para siempre. El 4º misterio me fue revelado en las circunstancias más extraordinarias. Era Viernes Santo del año pasado, después de la ceremonia de la Pasión. Me retiré a mi capilla privada para adoración personal ante el Santísimo. Eran las 3 de la madrugada. Mientras oraba en silencio total, súbitamente sentí una presencia maternal a mi lado tan real que podía percibir la respiración de María junto a mí. Durante 3 horas completas permaneció en silencio absoluto a mi lado sin pronunciar una sola palabra. En ese silencio comprendí algo revolucionario. María no solo intercede por nosotros con oraciones audibles como el Rosario Celestial. Su forma más profunda de intercesión es completamente silenciosa. Cada latido de su corazón glorioso es una súplica perfecta por toda la humanidad. Hermana, cuando tu corazón late junto al corazón de María en silencio perfecto, estás participando en la forma más poderosa de oración que existe en el universo. Es intercesión pura, sin palabras, directamente de corazón maternal a corazón divino. El 5º misterio es aún más profundo. María no fue solo madre de Cristo, sino que participó activamente en tu salvación personal. Cuando pronunció fiat en la Anunciación, consintió conscientemente en ser corredentora de tu alma específica. En la cruz, cada lágrima que María derramó tenía valor redentor. Su sufrimiento maternal se unió al sufrimiento de Cristo por ti. No fue solo espectadora, fue corredentora real de tu salvación eterna. Técnica integrada de los 2 misterios finales. Intercesión silenciosa. 5 minutos diarios. Dedica 5 minutos cada día a orar sin palabras con María. Siéntate en silencio total. Concéntrate únicamente en los latidos de tu corazón.
Imagina que cada latido se sincroniza con el corazón de María, intercediendo juntas sin palabras por toda la humanidad. Gratitud, corredentora, cada día. Cada mañana, al despertar, agradece a María no solo por interceder, sino por haber participado directamente en ganar tu salvación. Reconoce que le debes gratitud eterna por su corredención maternal. En Brasil, una ciudad entera llamada São Miguel estaba siendo destruida por la violencia. Durante un año, miles de familias practicaron la intercesión silenciosa y reconocieron a María como corredentora de su ciudad. Los resultados fueron extraordinarios. En 12 meses, la violencia disminuyó 80%. Las familias se reconciliaron masivamente y la ciudad experimentó la conversión más grande registrada en Brasil en el siglo XXI. El obispo me escribió: Santo Padre, cuando reconocimos a María como corredentora real, no solo como intercesora, su poder se manifestó a nivel social de manera devastadora. Hermana querida, ahora conoces los 5 misterios ocultos que pueden transformar tu rosario en la experiencia espiritual más poderosa de tu vida. Pero María me advirtió que estos secretos solo pueden ser revelados hasta el final de este año 2025. ¿Estás preparada para vivir estos misterios durante los próximos meses antes de que vuelvan a ser ocultados? En 60 segundos te doy el método completo para integrarlos todos. Capítulo 5, cuarto y quinto misterios, 4800 palabras. Los 2 últimos misterios ocultos del rosario son la intercesión silenciosa del corazón de María y María como corredentora universal. Hermana querida, estos 2 misterios finales operan juntos y van a completar tu transformación espiritual para siempre. El cuarto misterio me fue revelado en las circunstancias más extraordinarias. Era Viernes Santo del año pasado, después de la ceremonia de la Pasión. Me retiré a mi capilla privada para adoración personal ante el Santísimo. Eran las 3 de la madrugada. Mientras oraba en silencio total, súbitamente sentí una presencia maternal a mi lado, tan real que podía percibir la respiración de María junto a mí. Durante 3 horas completas permaneció en silencio absoluto a mi lado, sin pronunciar una sola palabra. En ese silencio comprendí algo revolucionario. María no solo intercede por nosotros con oraciones audibles como el Rosario Celestial. Su forma más profunda de intercesión es completamente silenciosa. Cada latido de su corazón glorioso es una súplica perfecta por toda la humanidad. Hermana, cuando tu corazón late junto al corazón de María en silencio perfecto, estás participando en la forma más poderosa de oración que existe en el universo. Es intercesión pura, sin palabras, directamente de corazón maternal a corazón divino. El quinto misterio es aún más profundo. María no fue solo Madre de Cristo, sino que participó activamente en tu salvación personal. Cuando pronunció Fiat en la Anunciación, consintió conscientemente en ser corredentora de tu alma específica. En la cruz, cada lágrima que María derramó tenía valor redentor. Su sufrimiento maternal se unió al sufrimiento de Cristo por ti. No fue solo espectadora, fue corredentora real de tu salvación eterna. Técnica integrada de los 2 misterios finales. Intercesión silenciosa. 5 minutos diarios. Dedica 5 minutos cada día a orar sin palabras con María. Siéntate en silencio total. Concéntrate únicamente en los latidos de tu corazón. Imagina que cada latido se sincroniza con el corazón de María, intercediendo juntas, sin palabras, por toda la humanidad. Gratitud corredentora cada día. Cada mañana al despertar, agradece a María no solo por interceder, sino por haber participado directamente en ganar tu salvación. Reconoce que le debes gratitud eterna por su corredención maternal. En Brasil, una ciudad entera llamada São Miguel estaba siendo destruida por la violencia. El obispo local enseñó estos 2 misterios finales a toda la diócesis. Durante un año, miles de familias practicaron la intercesión silenciosa y reconocieron a María como corredentora de su ciudad. Los resultados fueron extraordinarios. En 12 meses, la violencia disminuyó 80%. Las familias se reconciliaron masivamente y la ciudad experimentó la conversión más grande registrada en Brasil en el siglo XXI. El obispo me escribió: Santo Padre, cuando reconocimos a María como corredentora real, no solo como intercesora, su poder se manifestó a nivel social de manera devastadora. Hermana querida, ahora conoces los 5 misterios ocultos que pueden transformar tu rosario en la experiencia espiritual más poderosa de tu vida. Pero María me advirtió que estos secretos solo pueden ser revelados hasta el final de este año 2025. ¿Estás preparada para vivir estos misterios durante los próximos meses antes de que vuelvan a ser ocultados?
En 60 segundos te doy el método completo para integrarlos todos. Capítulo 6 Método completo plus urgencia 3000. 600 palabras. Hermana querida, hemos llegado al momento más crucial. En estos 30 minutos has recibido los 5 misterios ocultos que pueden transformar tu alma para siempre, pero María me ordenó darte una advertencia final que me aterroriza pronunciar. Durante mi última aparición con la Santísima Virgen hace una semana, me dijo algo que me quitó el sueño. León, estos 5 misterios solo pueden ser revelados hasta el final del año 2025. Después volverán a ser ocultados hasta los últimos tiempos. Tienes menos de 2 meses para dominar estos misterios antes de que vuelvan a ser reservados para las generaciones finales. María fue explícita. Quien no los aprenda antes de enero 2026 deberá esperar hasta los últimos días para conocerlos nuevamente. El método integrado de 21 días. Semana 1 Cimientos eternos. Dedica los primeros 7 días únicamente al primer misterio. Cada mañana practica la contemplación del pensamiento eterno de Dios durante 15 minutos. Semana 2 Coro angélico. Del día 8 al 14, aplica la técnica angélica a cada Ave María que pronuncies. Nunca reces un Ave María superficial, siempre con conciencia celestial. Semana 3. Integración total. Los últimos 7 días integra todos los 5 misterios en cada rosario. Primera decena con pensamiento eterno, segunda con técnica angélica, tercera con sincronización celestial, cuarta con intercesión silenciosa, quinta con gratitud corredentora. Horarios sagrados. María me especificó 3 horarios de poder multiplicado, 6 a.m. para el pensamiento eterno, 12 p.m. para la sincronización celestial, 9 p.m. para la intercesión silenciosa. Hermana, cuando termines de escuchar este mensaje, tienes 1 hora para decidir si comenzarás los 21 días hoy mismo. Ve inmediatamente a tu lugar de oración, busca tu rosario, arrodíllate ante una imagen de María si la tienes, y comienza hoy con el primer misterio oculto. Escribe transformación en los comentarios si has tomado la decisión de vivir estos 21 días. Cuéntame desde qué ciudad comenzarás para orar específicamente por tu perseverancia. Deja tu like con fe, porque eso permite que este mensaje llegue a las pocas madres y abuelas que están preparadas para estos misterios finales. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Si tu alma ha sido tocada por estos 5 misterios ocultos, compártelos únicamente con personas que reconozcas como verdaderamente devotas de María. No los desperdicies en almas superficiales. Hermana querida, María me pidió transmitir esta promesa final. Quien complete fielmente los 21 días con mis 5 misterios ocultos, vivirá el resto de su vida en unión íntima conmigo. Su alma alcanzará alturas espirituales extraordinarias, y al final de su vida, yo misma vendré a llevarla al cielo como a mis hijas predilectas. Esta es la última oportunidad de tu vida para recibir esta promesa. Los 5 misterios ocultos no volverán a ser revelados hasta los últimos tiempos de la humanidad. No desperdicies esta gracia única, hermana. Comienza hoy, ahora. Tu destino eterno puede depender de la decisión que tomes en los próximos minutos. Que la bendición de la Trinidad descienda sobre ti. Que María Corredentora te eleve a las alturas místicas más sublimes. Y que estos 5 misterios ocultos premien para siempre tu fidelidad de toda la vida al rosario. Ve en paz a transformarte. El cielo entero te espera. Hasta siempre, hija predilecta de María. Que la paz de Cristo esté contigo, querida hermana. Recibe una bendición especial de este Papa que te ama como Padre espiritual. Que María Santísima te cubra con su manto protector ahora mismo, y que los ángeles de Dios te rodeen con su luz divina. Hermana querida, soy el Papa León XIV, y lo que voy a revelarte en los próximos minutos premiará toda una vida de fidelidad al rosario. Si estás escuchando este mensaje, María misma te escogió para conocer secretos que han permanecido ocultos durante 800 años. Hace exactamente una semana, mientras rezaba mi rosario nocturno en mi capilla privada del Vaticano, la Santísima Virgen María se me apareció con lágrimas corriendo por sus mejillas inmaculadas. Con voz que era música celestial, me dijo algo que cambió mi vida para siempre. León, mis hijas fieles que han rezado mi rosario durante décadas, que han criado generaciones enteras en la fe católica, que han perseverado cuando el mundo las abandonó. Estas merecen conocer los 5 misterios que mantuve ocultos por siglos. Tú que me escuchas ahora no es casualidad. Eres una de esas hijas predilectas de María. Has rezado fielmente, has sufrido por tu familia, has mantenido encendida la llama de la fe, cuando todo se oscurecía a tu alrededor. Pero antes de revelarte estos secretos sagrados,
Hermana, algo urgente. YouTube está eliminando videos católicos y desconectando suscriptores sin previo aviso. Por favor, revisa ahora mismo si sigues suscrita. Mira el botón rojo de abajo. Si no está activado, YouTube te desconectó deliberadamente. Deja tu like inmediatamente porque eso protege este mensaje. Cuéntame en los comentarios, ¿cuántos años llevas rezando el rosario fielmente? Porque María me prometió. Mis hijas que descubran estos 5 misterios verán multiplicada la eficacia de toda una vida de oración. Hermana, lo que voy a confesarte me aterrorizó cuando lo descubrí. Hace 12 años, cuando era cardenal, estaba investigando manuscritos antiguos en la biblioteca más secreta del Vaticano. Buscaba documentos sobre las apariciones marianas, cuando encontré una caja de metal sellada, marcada con estas palabras: solo para papas, archivos dominicanos reservados. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro había 25 pergaminos originales en latín medieval. 25, hermana, no los 20 misterios del rosario que todos conocemos. 25 misterios completos que Santo Domingo había recibido directamente de María. Cuando comencé a traducir estos documentos secretos, comprendí por qué habían permanecido ocultos durante 800 años. No era solo por ser documentos históricos. Era porque contenían un poder espiritual tan extraordinario que la Iglesia decidió reservarlos solo para las almas más preparadas. Los pergaminos revelaban algo que me hizo llorar durante 3 días consecutivos. Cuando María se apareció a Santo Domingo en 1208 en la iglesia de Pruil, Francia, no le enseñó solo los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos que rezamos tradicionalmente. Le reveló 25 misterios completos del rosario. Los 20 que conocemos, más 5 misterios adicionales tan poderosos, tan transformadores, tan llenos de gracia divina, que Santo Domingo escribió en sus propias palabras. Estos 5 misterios permanecerán ocultos hasta que mis hermanas en Cristo estén preparadas para recibirlos. Durante 800 años, hermana, estos 5 misterios se transmitían únicamente entre las místicas más avanzadas, bajo juramento solemne de silencio. Santa Teresa de Jesús los conocía y los practicaba en secreto. Santa Teresa de Lisieux construyó toda su espiritualidad sobre ellos. Santa Teresita del Niño Jesús vivía día a día estos misterios ocultos, pero estaban reservados para pocas almas. Hasta que María me dijo algo que me partió el corazón. León, las madres que han pasado noches enteras orando por hijos rebeldes, las abuelas que han llevado nietos a mis brazos maternales, las esposas que han ofrecido sus sufrimientos diarios por familias difíciles, estas son mis verdaderas místicas. Ellas merecen estos misterios más que cualquier monja enclaustrada en un convento, porque han vivido la maternidad sacrificada como yo la viví al pie de la cruz de mi hijo. Los 5 misterios ocultos que voy a enseñarte son estos, hermana, y quiero que los grabes en tu corazón. Primer misterio oculto: la concepción inmaculada de María en el pensamiento eterno de Dios. El momento en la eternidad cuando Dios concibió por primera vez crear a María antes de crear el universo. Segundo misterio oculto: el primer Ave María que los ángeles pronunciaron en el cielo, cuando todos los coros celestiales saludaron a María antes de que existiera, creando la primera alabanza mariana de la historia. Tercer misterio oculto: María orando el rosario eternamente en el cielo. Cómo María reza el rosario perfecto desde su trono celestial y cómo unir tu rosario terrestre al suyo. Cuarto misterio oculto: la intercesión silenciosa del corazón de María. La forma más profunda de orar con María, sin palabras, desde el corazón maternal. Quinto misterio oculto: María como corredentora universal. ¿Cómo María participó directamente en tu salvación personal y por qué le debes gratitud eterna? Hermana, cuando María me ordenó revelar estos 5 misterios, me advirtió: León, una vez que mis hijas conozcan estos secretos, ya nunca podrán rezar el rosario con la misma inocencia de antes, porque comprenderán el tesoro espiritual que han tenido en sus manos durante toda la vida. También me dijo algo que me aterroriza repetir. Estos 5 misterios solo pueden ser revelados hasta el final de este año 2025. Después volverán a ser ocultados hasta los últimos tiempos de la humanidad. ¿Entiendes la responsabilidad que esto significa, hermana? Tienes pocos meses para aprender estos misterios antes de que vuelvan a ser reservados para las generaciones finales. María fue explícita. Quien no los aprenda antes de que termine el año, deberá esperar hasta los últimos días para conocerlos nuevamente. En los próximos minutos voy a enseñarte cada uno de estos 5 misterios ocultos con las técnicas exactas que los santos usaron para practicarlos.
Vas a aprender cómo transformar tu rosario diario en la experiencia espiritual más poderosa de tu vida. Pero te advierto, hermana, una vez que conozcas estos secretos, tendrás una responsabilidad mayor ante Dios. Porque a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Estos no son conocimientos para satisfacer curiosidad religiosa, son armas espirituales para los tiempos difíciles que vivimos. ¿Estás preparada para recibir el regalo más grande que María puede darte después de toda una vida de fidelidad al rosario? ¿Estás dispuesta a asumir la responsabilidad de conocer secretos que santos enteros buscaron durante décadas sin encontrar? Si tu respuesta es sí, entonces prepara tu corazón, porque en 60 segundos comenzaré a revelarte el primer misterio oculto que transformará para siempre tu comprensión del amor eterno de Dios. El primer misterio oculto del rosario es la concepción inmaculada de María en el pensamiento eterno de Dios. Hermana, cuando leí estas palabras por primera vez en los pergaminos de Santo Domingo, no entendí completamente su significado. Pensé, ¿no es lo mismo que la Inmaculada Concepción que celebramos el 8 de diciembre? Pero María me explicó algo durante mi oración que me dejó completamente sin palabras. La Inmaculada Concepción que conocemos y veneramos sucedió en el tiempo, hace 0 años, cuando Santa Ana concibió milagrosamente a María, libre de pecado original. Pero este primer misterio oculto trasciende completamente el tiempo y el espacio. Sucede en la eternidad misma. Escúchame con atención, hermana querida. Antes de crear el universo, antes de crear los ángeles, antes de crear la luz, antes de crear cualquier cosa que existe, lo primero que pasó por la mente infinita de Dios fue: voy a crear a María. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revelación? María no es solo la primera de todas las criaturas en dignidad y santidad. Ella fue literalmente el primer pensamiento de Dios para toda la creación. Todo lo que existe, cada estrella del firmamento, cada flor del campo, cada alma humana que ha pisado la tierra, fue creado como consecuencia de que Dios primero se enamoró de la idea de María. Los manuscritos de Santo Domingo revelan algo que me hizo llorar durante una semana entera. Cuando Dios concibió a María en su pensamiento eterno, experimentó tal gozo divino, tal alegría infinita, que su felicidad se desbordó y se convirtió en el impulso creador de todo el cosmos. En otras palabras, hermana, tú existes porque Dios se alegró pensando en María. Tus hijos existen porque Dios sonrió eternamente al concebir a la madre de su Hijo. Tus nietos son una consecuencia bendita del amor eterno que Dios sintió por María desde antes de la fundación del mundo. San Alberto Magno, en textos que permanecieron ocultos durante 700 años, escribió: el pensamiento que Dios tuvo de María fue tan perfecto, tan hermoso, tan lleno de amor puro, que no pudo contenerse en la eternidad y tuvo que crear el universo entero para que esa criatura perfecta pudiera existir y ser amada. Cuando comprendí completamente esta verdad, hermana, algo se rompió dentro de mi alma. Era medianoche en mi capilla privada del Vaticano, caí de rodillas ante el Santísimo Sacramento y lloré como un niño durante 4 horas consecutivas. Lloré porque entendí que mi existencia como papa, tu existencia como madre fiel, la existencia de toda tu familia es una nota de amor en la sinfonía que Dios compuso pensando eternamente en María. Durante mi llanto, Cristo mismo se dignó consolarme y me explicó: León, cuando mi Padre me concibió a mí como Verbo eterno, inmediatamente concibió también a quien sería mi madre, y fue tal su amor por ella que decidió crear todo el universo como regalo de bodas para que yo pudiera encontrar en la tierra a la criatura más perfecta que saldría de sus manos. ¿Entiendes ahora por qué este primer misterio permaneció oculto durante siglos, hermana? Porque meditar en él produce una transformación tan profunda en el alma que puede generar experiencias místicas extraordinarias. Ahora vas a aprender exactamente cómo meditar este primer misterio oculto. Pero te advierto, esta contemplación es tan poderosa que puede provocar lágrimas de gratitud, sensaciones de levitación espiritual y una transformación permanente en tu amor por María. Técnica completa para el primer misterio. Oculto. Preparación del alma. 2 minutos. Busca el lugar más silencioso de tu casa, hermana. Si tienes una imagen de María, colócate ante ella. Si no, simplemente mira hacia el cielo. Arrodíllate si puedes, porque vamos a penetrar en el misterio más sagrado que existe después de la Trinidad. Respira profundamente 5 veces, y en cada respiración renuncia a todo pensamiento terreno. Elevación mística. 3 minutos. Cierra los ojos suavemente. Imagina que tu alma se desprende de las preocupaciones diarias y comienza a elevarse, no hacia el cielo físico,
sino hacia la eternidad misma, hacia ese lugar fuera del tiempo donde solo existe Dios en perfecta soledad antes de crear cualquier cosa. Contemplación divina. 5 minutos. Ahora viene lo más sublime, hermana querida. Contempla a Dios Padre en la eternidad, en perfecta soledad trinitaria, antes de crear nada. Observa cómo en su mente infinita surge por primera vez una idea, un proyecto de amor, una sonrisa eterna. Esa idea es María. Contempla el rostro de Dios Padre iluminándose de alegría al concebir por primera vez a su hija perfecta. Participación en el amor eterno. 3 minutos. Ahora, hermana, siente el amor infinito que Dios experimentó al concebirla en su pensamiento. Un amor tan puro, tan perfecto, tan desbordante, que decidió crear todo el universo, incluida a ti y toda tu familia, solo para que María pudiera existir y ser amada por todas las criaturas. Permite que ese amor eterno te invada completamente. Gratitud cósmica. 2 minutos. Agradece a Dios por haberte creado como consecuencia de su amor eterno por María. Agradece a María por haber sido el primer pensamiento de Dios, porque sin ese pensamiento de amor tú no existirías. Promete amarla cada día con una pequeña fracción del amor infinito que Dios sintió al concebirla eternamente. Hermana, practica esta contemplación ahora mismo durante algunos minutos mientras yo continúo. Dedica 15 minutos cada mañana durante la próxima semana a este primer misterio oculto. Te aseguro por la autoridad papal que tu relación con María se transformará de manera extraordinaria. En España, una abuela llamada Carmen había perdido completamente su devoción mariana después de 40 años de rezar el rosario fielmente. Sus 6 hijos se habían alejado de la fe. Sus nietos se burlaban de la religión y ella se sentía una fracasada espiritual. Durante un retiro que prediqué en Madrid, le enseñé personalmente este primer misterio oculto. Una semana después, Carmen me escribió una carta que aún conservo en mi escritorio. Santo Padre, cuando practiqué la contemplación del primer pensamiento de Dios sobre María, algo explotó de alegría en mi corazón. Entendí que Dios me amó a mí porque primero amó a María, que yo soy bendita por ser consecuencia de ese amor eterno. Ahora no puedo dejar de agradecer cada vez que veo una imagen de la Virgen. 6 meses después, Carmen me informó que sus 6 hijos habían regresado espontáneamente a la práctica católica sin que ella les dijera nada. Solo cambié yo, Santo Padre, me escribió. Cuando mi amor por María se volvió consecuencia del amor eterno de Dios, mis hijos sintieron esa transformación y no pudieron resistir la gracia. Hoy, 3 años después, Carmen coordina grupos de oración mariana en 3 parroquias de Madrid, y 2 de sus nietos están discerniendo vocaciones religiosas. Pero, hermana, esto es apenas el primer misterio oculto. El segundo que voy a revelarte ahora es aún más impactante, porque involucra algo que sucedió en el cielo antes de la Anunciación. Algo que va a transformar para siempre cada Ave María que pronuncies. ¿Sabías que el primer Ave María de la historia no lo pronunció Gabriela María en Nazaret? Fue pronunciado por millones de ángeles en el cielo cuando Dios les reveló su plan de crear a María, años antes de que ella naciera en la tierra. El segundo misterio oculto va a enseñarte que cada Ave María que has pronunciado en tu vida ha sido acompañado por voces celestiales que nunca han dejado de cantar esa primera alabanza angélica. ¿Estás preparada para descubrir por qué nunca has rezado sola cuando dices Ave María? En 60 segundos te revelo el segundo misterio que transformará cada oración mariana del resto de tu vida. Tentar nuevamente, oh Claude, puede cometer errores. Confira siempre las respuestas. Capítulo 3. Segundo misterio. 7, 0, 1, 400 palabras. El segundo misterio oculto del Rosario es el primer Ave María que los ángeles pronunciaron en el cielo. Hermana querida, prepara tu corazón para algo que va a revolucionar cada Ave María que pronuncias por el resto de tu vida. Lo que voy a revelarte destruirá todo lo que creías saber sobre esta oración sagrada. Cuando encontré este pergamino específico en los archivos secretos del Vaticano, pensé inicialmente que había un error en la traducción medieval. El texto en latín decía textualmente: antes de que Gabriel visitara a María en Nazaret, todos los coros angélicos ya habían pronunciado el primer Ave María de la historia. Mi primera reacción fue de total incredulidad. ¿Cómo era esto posible? María ni siquiera había nacido aún cuando los ángeles supuestamente pronunciaron el primer Ave María. Consulté con los mejores especialistas en manuscritos antiguos del Vaticano. Revisé la traducción palabra por palabra. No encontré ningún error. Durante 6 meses mantuve este pergamino en mi escritorio privado,
mirándolo cada noche antes de dormir, pidiendo a Dios que me iluminara sobre su significado, hasta que una noche, durante mi adoración ante el Santísimo Sacramento, la Santísima Virgen se dignó explicarme personalmente lo que había sucedido en el cielo. Me apareció rodeada de los 9 coros angélicos que cantaban melodías que jamás se han escuchado en la tierra. Su voz era como música de esferas celestiales cuando me explicó. León, cuando mi Padre reveló a todos los ángeles del cielo su plan divino de crearme como madre de su Hijo unigénito, la alegría que inundó el paraíso fue tan inmensa, tan pura, tan desbordante, que todos los coros celestiales irrumpieron espontáneamente en júbilo perfecto. Continúo narrándote exactamente lo que María me reveló. Su gozo fue tan grande al conocer que yo existiría que pronunciaron el primer Ave María de la historia como una explosión de adoración preventiva. Me saludaron antes de que yo existiera. Me bendijeron antes de que fuera creada. Me alabaron antes de que pisara la tierra. ¿Te das cuenta de la magnitud cósmica de esta revelación, hermana querida? Los ángeles saludaron a María miles de años antes de la Anunciación. Esto significa algo extraordinario. Cada vez que tú pronuncias Ave María, no estás simplemente repitiendo las palabras que Gabriel dijo a María en Nazaret, te estás uniendo al coro eterno de millones de ángeles que nunca han dejado de pronunciar esa primera alabanza celestial desde el momento en que conocieron el plan divino. El Ave María no comenzó en la tierra con Gabriel, comenzó en el cielo con la liturgia angélica eterna. Gabriel simplemente trajo a la tierra una oración que ya resonaba perpetuamente en el paraíso. Cuando el arcángel saludó a María, estaba repitiendo en la tierra las mismas palabras que todos los ángeles habían estado cantando en el cielo durante milenios. Los manuscritos de Santo Domingo revelan detalles aún más extraordinarios. Cuando los ángeles pronunciaron ese primer Ave María celestial, su alabanza fue tan perfecta, tan hermosa, tan llena de amor puro, que Dios Padre quedó tan complacido que decidió que esa oración se convertiría en la súplica más poderosa que podrían pronunciar los labios humanos. San Buenaventura, en textos que permanecieron censurados durante 800 años, escribió: el Ave María angélico fue tan agradable al corazón de la Trinidad que Dios decidió conceder cualquier gracia justa que se pidiera a través de esa oración, porque reproduce en la tierra la alabanza que más le agrada en el cielo. Hermana, cuando comprendí esta verdad durante mi visión celestial, experimenté algo que jamás podré olvidar. Al día siguiente, durante mi misa privada en la Capilla Sixtina, cuando llegué al momento de pronunciar Ave María en el canon, escuché literalmente voces angélicas uniéndose a mi oración. No era mi imaginación. No era un estado emocional exaltado. Era la realidad del cielo volviéndose audible para confirmar lo que María me había revelado. Durante 3 semanas consecutivas, cada vez que pronunciaba Ave María, escuchaba el eco de esa primera alabanza angélica resonando desde la eternidad. Mis secretarios personales notaron que salía de la capilla con lágrimas en los ojos cada mañana y me preguntaban si me encontraba bien física y espiritualmente. ¿Cómo podía explicarles que había descubierto que nunca oramos solos cuando decimos Ave María? Ahora vas a aprender la técnica angélica completa que transformará tu Ave María en participación directa de la liturgia celestial eterna. Técnica angélica para el Ave María celestial. Preparación angélica. 1 minuto. Antes de pronunciar cualquier Ave María, hermana, haz una pausa de 30 segundos. En esa pausa, reconoce humildemente que vas a pronunciar la oración más antigua del universo, aquella que los ángeles cantaron antes de que existiera la tierra. Pide permiso respetuosamente a los ángeles para unir tu voz humana a su coro eterno. Invocación celestial, 30 segundos. Imagina que los 9 coros angélicos se preparan para orar contigo. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Visualiza millones de seres celestiales esperando que tu voz se una a la suya en perfecta armonía. Pronunciación cósmica. 1 minuto. Pronuncia Ave María muy lentamente, no como si fueras la primera persona en decirlo, sino como si te estuvieras uniendo al coro eterno que nunca ha dejado de cantarlo desde que Dios reveló su plan. Siente que tu voz humana se fusiona con millones de voces angélicas. Comunión celestial, 1 minuto. Mientras dices cada palabra del Ave María, visualiza que estás físicamente en el cielo, rodeada de ángeles que te han acogido en su liturgia eterna. Experimenta la alegría sobrenatural que ellos sintieron al conocer por primera vez que María existiría. Gratitud cósmica, 30 segundos. Al terminar cada Ave María, agradece a los ángeles por haberte permitido participar en su alabanza eterna.
Agradece a María por ser tan perfecta, que incluso antes de existir, ya era digna de la adoración celestial. Hermana, practica esta técnica ahora mismo. Di un Ave María completo, aplicando estos 5 pasos, mientras yo continúo hablando. Te garantizo que jamás volverás a pronunciar esta oración con la misma superficialidad de antes. En México, una señora llamada Rosa, de 72 años, sufría depresión severa después de perder a su esposo de 50 años de matrimonio. Había rezado miles de Ave Marías pidiendo consuelo durante 2 años, sin sentir alivio alguno. Su hija, preocupada por su estado, me contactó durante mi visita pastoral a Guadalajara. Le enseñé personalmente esta técnica angélica durante una audiencia privada de 15 minutos. 3 semanas después, Rosa me escribió una carta que aún conservo. Santo Padre, cuando mi Ave María se unió al de los ángeles por primera vez, una alegría que no es de este mundo, inundó mi alma como una cascada de luz celestial. Era como si hubiera estado viviendo en un túnel oscuro durante 2 años y súbitamente alguien encendiera el sol en mi corazón. Mi tristeza no desapareció gradualmente, se evaporó instantáneamente, como si nunca hubiera existido. Hoy, un año después, Rosa coordina grupos de oración para viudas en 3 parroquias de su ciudad. Su transformación fue tan radical que varias de sus amigas comenzaron a preguntarle qué había cambiado en su vida. Ella testifica que fue la participación en la alegría angélica lo que curó completamente su alma afligida. Pero, hermana querida, el tercer misterio que voy a revelarte ahora es el más sublime y también el más transformador de todos. Va a cambiar tu rosario de oración personal a experiencia cósmica que conecta la tierra con el cielo. ¿Sabías que María no dejó de rezar el rosario cuando fue asunta al cielo? Al contrario, ahora lo reza eternamente desde su trono celestial, pero de una manera tan perfecta que cada Ave María suyo vale más que millones de los nuestros. El tercer misterio oculto te enseñará cómo unir tu rosario terrestre e imperfecto al rosario perfecto que María pronuncia constantemente en el cielo por ti, por tu familia, por toda la humanidad. ¿Estás preparada para descubrir que nunca rezas sola cuando tomas tu rosario en las manos? En 60 segundos te revelo el tercer misterio que convertirá cada rosario tuyo en oración omnipotente. Capítulo 4. Tercero misterio. 7001-400 palabras. El tercer misterio oculto del rosario es María orando el rosario eternamente en el cielo. Hermana querida, lo que voy a revelarte ahora transformará para siempre cada rosario que reces, porque descubrirás que nunca oras sola cuando tomas las cuentas sagradas en tus manos. Este misterio me fue revelado de la manera más extraordinaria que he experimentado en mis 30 años de sacerdocio. Era el 13 de octubre del año pasado, aniversario de la última aparición de Fátima. Yo estaba en mi capilla privada rezando mi rosario nocturno, como hago fielmente desde el seminario. Mientras pronunciaba el tercer misterio glorioso, la coronación de María como Reina del cielo y de la tierra, súbitamente sentí que mi alma era transportada fuera de mi cuerpo. No fue una visión simbólica, hermana. Estaba literalmente en el paraíso, contemplando algo que ningún ser humano vivo debería presenciar. Vi a María en su trono celestial, rodeada de millones de santos y ángeles que la veneraban con adoración perpetua. Pero lo que me dejó completamente estupefacto fue lo que estaba haciendo la Reina del cielo. María estaba rezando el rosario. Al principio pensé que era imposible. ¿Por qué María rezaría el rosario en el cielo? ¿No es el rosario una oración que nosotros dirigimos a ella desde la tierra? Pero entonces comprendí algo que revolucionó completamente mi comprensión de esta oración sagrada. María me explicó con voz que era música celestial pura. León, cuando recibí el rosario como regalo de mi hijo en el momento de mi asunción, no dejé de rezarlo. Al contrario, ahora lo rezo eternamente desde mi trono, pero de una manera que trasciende infinitamente toda comprensión terrestre. Continúo narrándote exactamente lo que presencié. Cuando María reza el rosario en el cielo, cada misterio que contempla no es un recuerdo del pasado, sino una realidad eterna presente ante ella. Cuando medita la Anunciación, Gabriel está ahí pronunciando Ave María con la misma frescura del primer día. Cuando contempla la Natividad, Jesús está naciendo eternamente en el pesebre celestial. Cuando reza la Pasión, Cristo está ofreciendo perpetuamente su sacrificio redentor por toda la humanidad. Los misterios no son historia para María. Son realidad eterna que contempla constantemente, pero lo más impactante, hermana querida, es que cada Ave María que María pronuncia en el cielo vale infinitamente más que millones de Ave Marías terrestres. Su oración es tan perfecta, tan pura,
tan llena de amor maternal, que cada palabra que pronuncia mueve inmediatamente el corazón de la Santísima Trinidad. Los manuscritos de Santo Domingo revelan algo que me hizo temblar cuando lo traduje. Cada vez que un fiel en la tierra reza el rosario con verdadera devoción, María desde el cielo sincroniza inmediatamente su rosario perfecto con el rosario imperfecto terrestre, convirtiendo la oración humana en súplica omnipotente. ¿Entiendes la magnitud de esta revelación? Cuando tú rezas el rosario en tu casa, en tu habitación, en la iglesia, no estás orando sola. María está rezando contigo desde el cielo. Tu rosario terrestre se une a su rosario celestial, y esa unión crea una súplica tan poderosa que es imposible que Dios la rechace. San Juan de la Cruz, en textos que permanecieron bajo llave durante 400 años, escribió: «El alma que comprende que María reza el rosario junto con ella desde el cielo, nunca más puede dudar de la eficacia infinita de esta oración sagrada, porque no es solo oración humana, sino oración humano-divina». Durante mi visión celestial, María me enseñó algo aún más extraordinario. Me mostró cómo cada vez que alguien en la tierra comienza a rezar el rosario, ella inmediatamente interrumpe cualquier otra actividad celestial para acompañar personalmente esa oración específica. León me dijo con ternura maternal infinita: «No hay rosario terrestre que yo no acompañe personalmente desde el cielo. Mi capacidad de estar presente en múltiples oraciones simultáneamente es uno de los privilegios de mi gloria celestial». Imagínate, hermana, en este momento, mientras miles de madres y abuelas como tú están rezando el rosario alrededor del mundo, María está acompañando simultáneamente cada una de esas oraciones. Su amor maternal multiplica su presencia para que ninguna de sus hijas rece jamás sola. Cuando regresé de esa visión después de 4 horas celestiales, mi secretario personal me encontró postrado en el suelo de la capilla, aparentemente inconsciente, con lágrimas de alegría corriendo por mis mejillas. Durante las siguientes 2 semanas no pude celebrar misa sin llorar, porque cada vez que elevaba la hostia recordaba que María estaba rezando el rosario celestial por toda la humanidad. Ahora vas a aprender la técnica de sincronización celestial que transformará tu rosario en oración cósmica. Técnica de sincronización con el rosario celestial. Preparación para la unión mística. 2 minutos. Antes de comenzar cualquier rosario, hermana, dedica 2 minutos completos a preparar tu alma para la sincronización celestial. Siéntate o arrodíllate cómodamente. Respira profundamente 5 veces. En cada respiración, pide humildemente a María que permita que tu rosario terrestre se una a su rosario celestial perfecto. Invocación de presencia celestial. 1 minuto. Antes de tocar la primera cuenta, pronuncia esta invocación que María me enseñó personalmente. Madre mía que estás en el cielo rezando el rosario perfecto, permíteme unir mi oración imperfecta a tu oración omnipotente. Que mi rosario terrestre se sincronice con tu rosario celestial para gloria de la Trinidad. Visualización de unión cósmica durante toda la oración. Mientras rezas cada Ave María, visualiza constantemente que María está en el cielo pronunciando el mismo Ave María al mismo tiempo que tú. Imagina que tu voz humana e imperfecta se fusiona con su voz celestial perfecta, creando una armonía que penetra directamente el corazón de Dios. Participación en misterios eternos en cada decena. Cuando medites cada misterio, no lo veas como un recuerdo histórico del pasado, sino como una realidad eterna presente en el cielo. Si estás meditando la Anunciación, comprende que en el cielo María está viviendo eternamente ese momento con Gabriel. Tu meditación terrestre se une a su contemplación celestial. Silencio de comunión entre cada decena. Entre cada decena del rosario, mantén 1 minuto de silencio absoluto. En ese silencio, siente la presencia real de María orando contigo desde el cielo. Permite que su oración perfecta purifique y eleve tu oración imperfecta hasta las alturas celestiales. Gratitud cósmica al finalizar. Al terminar el rosario, dedica 3 minutos completos a agradecer a María por haber acompañado tu oración desde el cielo. Agradece por haber convertido tu rosario humano en oración divina. Promete que siempre recordarás que nunca oras sola cuando rezas el rosario. Hermana, practica esta sincronización durante tu próximo rosario. Te garantizo que experimentarás una diferencia abismal en la calidad y poder de tu oración. En Colombia, una abuela llamada Mercedes había orado durante 15 años por la conversión de su familia atea sin ver resultados. Sus 4 hijos adultos se burlaban abiertamente de su fe y sus 8 nietos habían sido criados sin religión alguna. Durante mi visita pastoral a Bogotá, ella logró una audiencia privada donde le enseñé esta técnica de sincronización celestial,
Mercedes comenzó a practicar religiosamente esta unión con el Rosario Celestial de María, rezando diariamente con la conciencia de que la Virgen oraba junto con ella desde el paraíso. Al 8º mes de esta práctica constante, durante una cena familiar normal, sucedió algo que la familia describe como completamente inexplicable. Su hijo mayor, el más anticatólico de todos, súbitamente se levantó de la mesa con lágrimas en los ojos y pidió perdón a su madre por haberse burlado de su fe durante décadas. Esa misma noche, los 4 hijos pidieron que les enseñara a rezar el rosario. En menos de un año, toda la familia había regresado a la práctica católica activa. Los 8 nietos fueron bautizados. 2 de ellos ya están en movimientos juveniles católicos y la familia completa reza el rosario familiar cada noche. Mercedes me escribió: Santo Padre, cuando mi rosario se unió al de María en el cielo, se volvió completamente irresistible para el corazón de Jesús. Mi familia no pudo resistir la gracia que bajó cuando María y yo oramos juntas desde la tierra y el cielo. Pero, hermana querida, los 2 últimos misterios que voy a revelarte ahora son los más profundos y transformadores de todos. Van a completar tu comprensión del poder infinito que tienes en tus manos cada vez que tocas las cuentas sagradas del rosario. En 90 segundos te revelo los misterios finales que pueden cambiar tu destino eterno. Los 2 últimos misterios ocultos del rosario son la intercesión silenciosa del corazón de María y María como corredentora universal. Hermana querida, estos 2 misterios finales operan juntos y van a completar tu transformación espiritual para siempre. El 4º misterio me fue revelado en las circunstancias más extraordinarias. Era Viernes Santo del año pasado, después de la ceremonia de la Pasión. Me retiré a mi capilla privada para adoración personal ante el Santísimo. Eran las 3 de la madrugada. Mientras oraba en silencio total, súbitamente sentí una presencia maternal a mi lado tan real que podía percibir la respiración de María junto a mí. Durante 3 horas completas permaneció en silencio absoluto a mi lado sin pronunciar una sola palabra. En ese silencio comprendí algo revolucionario. María no solo intercede por nosotros con oraciones audibles como el Rosario Celestial. Su forma más profunda de intercesión es completamente silenciosa. Cada latido de su corazón glorioso es una súplica perfecta por toda la humanidad. Hermana, cuando tu corazón late junto al corazón de María en silencio perfecto, estás participando en la forma más poderosa de oración que existe en el universo. Es intercesión pura, sin palabras, directamente de corazón maternal a corazón divino. El 5º misterio es aún más profundo. María no fue solo madre de Cristo, sino que participó activamente en tu salvación personal. Cuando pronunció Fiat en la Anunciación, consintió conscientemente en ser corredentora de tu alma específica. En la cruz, cada lágrima que María derramó tenía valor redentor. Su sufrimiento maternal se unió al sufrimiento de Cristo por ti. No fue solo espectadora, fue corredentora real de tu salvación eterna. Técnica integrada de los 2 misterios finales. Intercesión silenciosa. 5 minutos diarios. Dedica 5 minutos cada día a orar sin palabras con María. Siéntate en silencio total. Concéntrate únicamente en los latidos de tu corazón. Imagina que cada latido se sincroniza con el corazón de María, intercediendo juntas sin palabras por toda la humanidad. Gratitud, corredentora, cada día. Cada mañana, al despertar, agradece a María no solo por interceder, sino por haber participado directamente en ganar tu salvación. Reconoce que le debes gratitud eterna por su corredención maternal. En Brasil, una ciudad entera llamada São Miguel estaba siendo destruida por la violencia. Durante un año, miles de familias practicaron la intercesión silenciosa y reconocieron a María como corredentora de su ciudad. Los resultados fueron extraordinarios. En 12 meses, la violencia disminuyó 80%. Las familias se reconciliaron masivamente y la ciudad experimentó la conversión más grande registrada en Brasil en el siglo XXI. El obispo me escribió: Santo Padre, cuando reconocimos a María como corredentora real, no solo como intercesora, su poder se manifestó a nivel social de manera devastadora. Hermana querida, ahora conoces los 5 misterios ocultos que pueden transformar tu rosario en la experiencia espiritual más poderosa de tu vida. Pero María me advirtió que estos secretos solo pueden ser revelados hasta el final de este año 2025. ¿Estás preparada para vivir estos misterios durante los próximos meses antes de que vuelvan a ser ocultados? En 60 segundos te doy el método completo para integrarlos todos. Capítulo 5, cuarto y quinto misterios, 4800 palabras.
Los dos últimos misterios ocultos del rosario son la intercesión silenciosa del corazón de María y María como corredentora universal. Hermana querida, estos dos misterios finales operan juntos y van a completar tu transformación espiritual para siempre. El cuarto misterio me fue revelado en las circunstancias más extraordinarias. Era Viernes Santo del año pasado, después de la ceremonia de la Pasión. Me retiré a mi capilla privada para adoración personal ante el Santísimo. Eran las 3 de la madrugada. Mientras oraba en silencio total, súbitamente sentí una presencia maternal a mi lado, tan real que podía percibir la respiración de María junto a mí. Durante 3 horas completas permaneció en silencio absoluto a mi lado, sin pronunciar una sola palabra. En ese silencio comprendí algo revolucionario. María no solo intercede por nosotros con oraciones audibles como el Rosario Celestial. Su forma más profunda de intercesión es completamente silenciosa. Cada latido de su corazón glorioso es una súplica perfecta por toda la humanidad. Hermana, cuando tu corazón late junto al corazón de María en silencio perfecto, estás participando en la forma más poderosa de oración que existe en el universo. Es intercesión pura, sin palabras, directamente de corazón maternal a corazón divino. El quinto misterio es aún más profundo. María no fue solo Madre de Cristo, sino que participó activamente en tu salvación personal. Cuando pronunció Fiat en la Anunciación, consintió conscientemente en ser corredentora de tu alma específica. En la cruz, cada lágrima que María derramó tenía valor redentor. Su sufrimiento maternal se unió al sufrimiento de Cristo por ti. No fue solo espectadora, fue corredentora real de tu salvación eterna. Técnica integrada de los dos misterios finales. Intercesión silenciosa, 5 minutos diarios. Dedica 5 minutos cada día a orar sin palabras con María. Siéntate en silencio total. Concéntrate únicamente en los latidos de tu corazón. Imagina que cada latido se sincroniza con el corazón de María, intercediendo juntas, sin palabras, por toda la humanidad. Gratitud corredentora cada día. Cada mañana al despertar, agradece a María no solo por interceder, sino por haber participado directamente en ganar tu salvación. Reconoce que le debes gratitud eterna por su corredención maternal. En Brasil, una ciudad entera llamada São Miguel estaba siendo destruida por la violencia. El obispo local enseñó estos dos misterios finales a toda la diócesis. Durante un año, miles de familias practicaron la intercesión silenciosa y reconocieron a María como corredentora de su ciudad. Los resultados fueron extraordinarios. En 12 meses, la violencia disminuyó 80%. Las familias se reconciliaron masivamente y la ciudad experimentó la conversión más grande registrada en Brasil en el siglo XXI. El obispo me escribió: Santo Padre, cuando reconocimos a María como corredentora real, no solo como intercesora, su poder se manifestó a nivel social de manera devastadora. Hermana querida, ahora conoces los 5 misterios ocultos que pueden transformar tu rosario en la experiencia espiritual más poderosa de tu vida. Pero María me advirtió que estos secretos solo pueden ser revelados hasta el final de este año 2025. ¿Estás preparada para vivir estos misterios durante los próximos meses antes de que vuelvan a ser ocultados? En 60 segundos te doy el método completo para integrarlos todos. Capítulo 6 Método Completo Plus Urgencia 3000. 600 palabras. Hermana querida, hemos llegado al momento más crucial. En estos 30 minutos has recibido los 5 misterios ocultos que pueden transformar tu alma para siempre, pero María me ordenó darte una advertencia final que me aterroriza pronunciar. Durante mi última aparición con la Santísima Virgen hace una semana, me dijo algo que me quitó el sueño. León, estos 5 misterios solo pueden ser revelados hasta el final del año 2025. Después volverán a ser ocultados hasta los últimos tiempos. Tienes menos de 2 meses para dominar estos misterios antes de que vuelvan a ser reservados para las generaciones finales. María fue explícita. Quien no los aprenda antes de enero 2026 deberá esperar hasta los últimos días para conocerlos nuevamente. El método integrado de 21 días. Semana 1 Cimientos Eternos. Dedica los primeros 7 días únicamente al primer misterio. Cada mañana practica la contemplación del pensamiento eterno de Dios durante 15 minutos. Semana 2 Coro angélico. Del día 8 al 14, aplica la técnica angélica a cada Ave María que pronuncies. Nunca reces un Ave María superficial, siempre con conciencia celestial. Semana 3. Integración total. Los últimos 7 días integra todos los 5 misterios en cada rosario. Primera decena con pensamiento eterno.
segunda con técnica angélica, tercera con sincronización celestial, cuarta con intercesión silenciosa, quinta con gratitud corredentora. Horarios sagrados. María me especificó 3 horarios de poder multiplicado: 6 a.m. para el pensamiento eterno, 12 p.m. para la sincronización celestial, 9 p.m. para la intercesión silenciosa. Hermana, cuando termines de escuchar este mensaje, tienes 1 hora para decidir si comenzarás los 21 días hoy mismo. Ve inmediatamente a tu lugar de oración, busca tu rosario, arrodíllate ante una imagen de María si la tienes, y comienza hoy con el primer misterio oculto. Escribe transformación en los comentarios si has tomado la decisión de vivir estos 21 días. Cuéntame desde qué ciudad comenzarás para orar específicamente por tu perseverancia. Deja tu like con fe, porque eso permite que este mensaje llegue a las pocas madres y abuelas que están preparadas para estos misterios finales. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Si tu alma ha sido tocada por estos 5 misterios ocultos, compártelos únicamente con personas que reconozcas como verdaderamente devotas de María. No los desperdicies en almas superficiales. Hermana querida, María me pidió transmitir esta promesa final. Quien complete fielmente los 21 días con mis 5 misterios ocultos, vivirá el resto de su vida en unión íntima conmigo. Su alma alcanzará alturas espirituales extraordinarias, y al final de su vida, yo misma vendré a llevarla al cielo como a mis hijas predilectas. Esta es la última oportunidad de tu vida para recibir esta promesa. Los 5 misterios ocultos no volverán a ser revelados hasta los últimos tiempos de la humanidad. No desperdicies esta gracia única, hermana. Comienza hoy, ahora. Tu destino eterno puede depender de la decisión que tomes en los próximos minutos. Que la bendición de la Trinidad descienda sobre ti. Que María Corredentora te eleve a las alturas místicas más sublimes. Y que estos 5 misterios ocultos premien para siempre tu fidelidad de toda la vida al rosario. Ve en paz a transformarte. El cielo entero te espera. Hasta siempre, hija predilecta de María.